Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor. Dios trino de amor, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Vivamos este momento agradeciendo a Dios los beneficios que nos concede. Pedimos por todo el barrio, los que están presentes como los que quisieran estar, pero dadas las condiciones de pandemia, pues todavía no podemos hacerlo rimbombantemente, como es la tradición en este barrio. Pero en representación de todo el barrio están ustedes, los que pudieron entrar y los que están también acompañándonos en el atrio. Vamos a pedir, además, en esta celebración, por todas las personas mayores, los que han estado, por así decirlo, recluidos en su casa, que no podían salir y no debían salir, para que no fuesen contagiados o recibir otro mal mayor. Recordemos que sí murieron, hubo vecinos que ya no están, que se adelantaron, no lo esperaban y nosotros tampoco, pero ya se adelantaron. Están y esperamos así en el reino de los cielos. Por eso pedimos también por todos los que ya se fueron, los que ahora no necesitan la fe porque ya pueden ver a Dios cara a cara. Pedimos por sus familiares porque se quedaron con pena al ya no estar aquí. Algunos ya no los vieron más que salir, pero ya no los volvieron a ver, ni con cuerpo, en su cuerpo, o en el cuerpo propiamente dicho, sino que, pues como eran las condiciones, inmediatamente ser incinerados y jamás se les volvió a ver. Pues pedimos por todos los que han muerto en el barrio particularmente. Entre ellos vamos a pedir por eterno descanso de Teresa Lozano, Fidel Velázquez, Miguel Ángel Morales Beltrán, al mes de haber sido llamado a la presencia de Dios, y de Juanita Córdoba Arellano. Pedimos también de una manera particular, muy especial, por la familia Velázquez Hernández, que son nuestros padrinos, por así decirlo, en esta celebración que se ofrece por todo el barrio, en honor a San Juan, llamado el Bautista. Para que hagamos dignamente este momento, también quisiera pedir por Monseñor Oviedo, don Guillermo Oviedo, que él aquí está en la comunidad, que él sigue siendo vecino nuestro y que merece todos los respetos, todos los cuidados. Entonces lo tenemos muy presente en esta celebración. A la vez también quisiera recordar a Monseñor Salvador, que fue su párroco y que desafortunadamente pues hace unos meses también fue llamado a la presencia de Dios.
los demás sacerdotes que han estado en contacto con ustedes, que han sido sus capellanes durante varios años o muchos años atrás. Pedimos por todos ellos. Y para que hoy hagamos dignamente nuestro momento, arrepentidos de nuestros pecados, vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso que ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Rezo, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman. Eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman. Y en la tierra paz a los hombres que aman. Oremos. Dios nuestro, que enviaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo, alegra ahora a tu iglesia con la abundancia de los dones del Espíritu y guíala por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías.
Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en su trono suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor: es poco que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Todos. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Segunda lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo le dijo a los judíos: Hermanos, Dios le dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya,
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Y pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. A muchos de ustedes ya les conozco de hace años, a otros apenas les he ido conociendo porque son muy jóvenes, ¿verdad? Hoy estamos celebrando a San Juan, a quien llamaban o apodaban el Bautista. Pero ¿qué es lo que celebramos de él hoy? Su nacimiento. Ya su nacimiento y de hecho su concepción estuvo marcada por hechos extraordinarios. ¿Su madre cómo se llamaba? ¿Y cómo era? Anciana, y había sido estéril. O sea, no tenía capacidad para tener hijos, naturalmente. Pero Dios se acordó de ella y de su esposo, que se llamaba Zacarías. Hay un cántico, cántico de... ¿Y cuál es el nombre de ese cántico? El Benedictus. Pues, ¿cómo es que Zacarías se queda mudo? Dudó. ¿Preguntó como María? ¿O no preguntó? Sí preguntó, como María también preguntó. Pero la forma de preguntar de Zacarías fue distinta a la forma de preguntar de María. ¿Cuál es la similitud entre María e Isabel? Eran parientes, pero no eran hermanas, eran primas. No, pero ¿qué es lo que se parece en la concepción? En María como en Isabel. Aceptó la voluntad de Dios, la obediencia. No es la...
A Isabel nadie le dijo, simplemente quedó embarazada. ¿Pero en qué se parecen ambas? María era una joven que no estaba casada y por lo tanto era virgen. Isabel, sí estaba casada, tenía su marido, pero era estéril. ¿Cuál es entonces el parecido que hay entre las dos? ¿No le dan? ¿Cómo? Es un portento divino, sí, ciertamente es un milagro. Pero, ¿en qué consistió el milagro? En que una sin marido y conservando su virginidad concibió. Y la otra, mayor, anciana, por tanto, y estéril, concibió. Luego entonces, en ambas se manifiesta el poder de Dios. Sí, ya nos estamos dando cuenta entonces. En ambas, una sin marido, la otra estéril. ¿Eso es posible normalmente? No es posible. Este es el portento. Que Dios, a partir de la Virgen, sin participación de varón, concibe al mismo Hijo de Dios. La otra, anciana y estéril, por fin, la que es estéril, concibe y da vida. Sí participando el varón, pero aquí hay algo particular. Jesús estaba ungido por el Espíritu Santo ¿desde qué momento? En la concepción. Desde la concepción. Juan fue ungido por el Espíritu Santo. ¿En qué momento lo unge el Espíritu Santo? Cuando se lleva a cabo la visita de María a Isabel. María le saluda. ¿Y cuántos días llevaría de embarazo María? Pues unos días, no sabemos exactamente, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, lo que le duró el viaje desde Nazaret hasta hacia Belén. Cerca de Belén está el Karen, donde nació Juan. ¿Qué les parece? 2 semanas, máximo 3 semanas de viaje y de concepción. Hoy muchas mujeres no se dan cuenta de que han concebido hasta los 2-3 meses. Sin embargo, ¿puede negar que ya haya una persona en su vientre? Si ya concibió, hay una persona en el vientre. Persona, no un producto, no una cosa. Le dicen feto para distinguir el proceso, pero nosotros podemos decir con toda naturalidad, es una persona. Bueno, Jesucristo, por lo tanto, que está en el vientre de María con esos pocos días de haber sido fecundado, cuando María visita a Isabel y le saluda, ¿qué pasa en el vientre de Isabel? El niño salta de gozo, de júbilo. ¿Con quién asociamos el gozo o el júbilo? Con la divinidad. Particularmente ¿con quién? De Dios. El Espíritu Santo. El júbilo, por eso tenemos un jubileo, acuérdense. Tenemos un tiempo de alegría, de gozo, de gusto en el Espíritu Santo, porque tenemos manifiesto a Cristo, Eucaristía. Pero quien nos da el gozo y el júbilo es el Espíritu Santo. Entonces, por eso se entiende que cuando salta el niño de gozo en el vientre de Isabel, en
ese momento Jesucristo le está participando de su espíritu. ¿Sí que se queda más o menos comprendido el asunto? Jesús, a sus pocos días de haber sido fecundado, está participando de su espíritu a Juan. Por eso, ¿de cuántas personas celebramos su nacimiento en la iglesia? 3. Solamente de 3. De los demás, que llamamos también santos canónicamente, celebramos el día de su muerte. Pero de estos 3, celebramos también su nacimiento. ¿Quiénes son? Primero, en importancia, Jesús. Luego, María. Y luego, Juan. Son las 3 personas de quien celebramos su nacimiento. Por eso aquí ustedes tienen 2 fiestas. Celebran el nacimiento de Juan y luego también van a celebrar su muerte en agosto, ¿verdad? Son las razones por las que ustedes tienen estas 2 fiestas. Y sobre estas 2 fiestas, ¿cuál es la fiesta más importante? ¿Cuál? No, la de ustedes. Aquí celebran el nacimiento de Juan, celebran la muerte de Juan, pero hay una fiesta más importante todavía. El jubileo, porque es la fiesta de Jesucristo, Eucaristía, aquí en el barrio. En la parroquia apenas hace unas semanas, cayó el jueves de Corpus, hicimos nuestro jubileo. En San Sebastián también, una semana antes se hizo el jubileo. O sea, una parroquia muy bendecida por Dios. No todas las parroquias tienen tantas fiestas en Cristo, Eucaristía. Y aquí sí la hay. ¿Son queridos o no queridos por Dios? ¿Y ustedes quieren a Dios? ¿Y van a misa todos los domingos? Por lo menos en este tiempo la escuchan por las transmisiones, ¿no? Aunque no sea la nuestra, puede ser la del Papa, por ejemplo, ¿no? La de Don Cardenal, la del señor arzobispo de la Ciudad de México, el cardenal, ¿cómo se llama? Don Carlos, sí, si lo recuerdan todavía. Bueno, no importa en qué misa participen, lo importante es estar en misa. No han comulgado, levanten la mano las y los que no han comulgado sacramentalmente. Sacramentalmente es comulgar la Eucaristía. Levanten la mano los que no han comulgado todavía. ¿Los demás sí? Levanten la mano los que sí han comulgado el pan durante este año por la pandemia. Sí, han recibido. Bueno, ¿cuál parroquia? La parroquia es la Conchita. Entonces se quedan acostumbrados, ¿verdad? Acuérdense que es la parroquia de la Inmaculada o la Purísima Concepción. Esa es su parroquia. Pero se quedaron acostumbrados porque sí los atendía San Antonio. Todavía yo estuve ahí en San Antonio cuando había que atenderles a ustedes. En fin, lo demás ya vino después. Lo importante entonces es reconocer que quien es el motivo de la fiesta es Jesús. Y por Jesús es que Juan es preparado para que él venga a ser quien lo presente cuando ya sea adulto. Y por eso desde el vientre de Isabel Dios lo ha elegido y lo ha ungido para la gran misión que va a tener que realizar. Juan se pudo haber negado o tenía fuerzas que ser el precursor. A ver, piénsenle. ¿Se pudo haber negado Juan y no hacer su misión? ¿O a fuerzas tenía que hacerlo? Pudo haberse negado. ¿Por qué? Porque Dios le dio libertad. Y como todos tenemos eso, Dios
Dios no nos obliga a nada. Por lo tanto, el mérito de Juan ya no solamente es que fue ungido, el ser ungido es que fue preparado para eso. Pero lo demás es mérito ya suyo. Tuvo fe. Y porque tuvo fe, vivió la esperanza. Y porque tenía fe y esperanza, hacía caridad. Tuvo fe porque creyó. Al creer, se va al desierto, se prepara y deja toda su riqueza, porque de hecho sí tenía riqueza, su familia era acomodada, en el pueblo era acomodada, era de buena familia, era la familia rica, por así decirlo, de María, era los fifís, no me recuerde por favor eso, eran simplemente de buena condición económica. Juan lo dejó todo y tuvo aspiraciones. ¿Cuál fue su aspiración? Hacer la voluntad de Dios. Dejándolo todo, se va entonces a predicar. Entre otras enseñanzas decía, allanen en el camino, emparejen el camino, porque ya está aquí el Mesías. Ya llegó y finalmente Él lo presentó. Cuando Jesús llega a donde Él estaba, ya obviamente adulto, le pide que lo bautice. Juan al principio como que no se animaba. ¿Cómo yo te voy a bautizar? Tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le dice, es que hagamos lo que conviene. Si Jesús no hubiera sido bautizado, el agua no hubiese tenido ese poder que le da Jesús para que nosotros, cuando fuéramos bautizados, también se nos lavara del pecado original. Levanten la mano los que están bautizados. ¿Tienen la mancha del pecado original? Tienen la mancha de sus propios pecados. ¿Y esa con qué se limpia? Con la confesión. Confesándonos, nos reconciliamos nuevamente con Dios. Bueno, pues esa era la tarea de Juan, preparar el camino para que el Mesías fuera presentado y entonces hubiera continuidad en la historia de la salvación. Dios cumple su palabra. ¿Quién se encarna de Dios? ¿Quién se encarnó? Pero Jesús le pusieron después el nombre. ¿Quién es de Dios? El Hijo. No, el Espíritu Santo no. El Hijo. ¿Con qué otro nombre conocemos al Hijo? Divino, nombre divino. No, el Mesías es ya como hombre. Él es el que ha de venir a rescatar, a salvar. Es la misión propiamente. No. Cristo también quiere decir Mesías, el Salvador. Si es el Hijo de Dios, también es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vamos distinguiendo entre los nombres divinos y los humanos del mismo Señor. Bueno, es el Verbo, es la palabra y es el Hijo de Dios. Bueno, ¿quién se encarnó entonces? El Hijo, la palabra. ¿Por qué se encarna la palabra? Para que sea pronunciada. ¿Quién la pronuncia? El Padre. El Padre pronuncia su palabra, la palabra se encarna. ¿Y quién va a ser la voz? Juan es la voz. Por eso cuando le preguntaron, ya, déjanos de tener aquí nerviosos, ¿eres o no eres el Mesías? ¿Qué les dijo? Yo no soy. Yo apenas soy la voz del que clama en el desierto. ¿Quién es el que clama en el desierto? Jesús. Ahora sí.
Jesús. Pero la voz es Juan. Sí, más o menos se va comprendiendo entonces por qué estas palabras que se van diciendo. Bueno, eso es en la parte adulta, pero tenemos que decirlo para entender entonces desde qué momento fue preparado para eso, cuando fue ungido. 3 meses antes de su nacimiento. Y hoy celebramos el nacimiento. Pues que el Señor nos permita a cada uno de nosotros reconocer la verdad. Porque el que reconoce la verdad, la ama. Y si la ama, la pone en práctica. Vive conforme a la verdad. Y alguien que vive conforme a la verdad también es justo. Hace justicia. Esa es la actitud del profeta. Anunciar la verdad y denunciar la injusticia. ¿Quiénes de ustedes conocen la verdad? Ahí tenemos ya problemas, ¿verdad? La conocemos poquito, lo que nuestra capacidad nos ha permitido y a veces también lo que nuestra flojera nos ha dejado, porque no le entramos a estudiar, no leemos. ¿Qué tendríamos que leer? La Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura es, ¿qué decimos al final de cada lectura? Palabra de Dios o palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos que entrarle más a conocer su palabra. Y también para que estemos fuertes y no decaigamos, que no caigamos en la debilidad espiritual, necesitamos comulgar. ¿Qué es lo que les digo cuando les presento al Señor al final? Este es el Cordero de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Juan cuando lo presentó a sus discípulos? Este es el Cordero de Dios. Sí, más o menos se acuerdan, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos hacer esa vinculación entre la palabra de Dios, que es la verdad, y disfrutar del bien, que es el mismo Cristo, Eucaristía. Y así nos prepara para que cuando salgamos allá, porque lo difícil está cruzando esa puerta. Lo fácil aquí solamente es, incluso pesado, escucharme a mí. Pero fuera de que me escuchen a mí, lo demás está tranquilo. Hasta música tenemos. Aquí, como quiera, estamos tranquilos. ¿O quién se acuerda de sus problemas ahorita? ¿No? ¿Por qué? Porque se los han puesto a Él. Y entonces, aquí, pues, bueno, más o menos, ahí estamos. Pero cuando cruzamos aquella puerta, comienzan las dificultades. Que ya se atravesó uno, que el otro no respetó el semáforo, que el perro ya vino a ladrarme, que ya me robaron, que... Si nos damos cuenta, los problemas están allá. Pero aquí nos venimos a recargar en el Espíritu. Dirían los de la New Age, nos cargamos de energías. Nos cargamos del Espíritu, el Espíritu de Dios. No necesitamos ir a las pirámides allá a querer tocar el sol. No, venimos a Cristo, Eucaristía. Escuchamos su palabra y nos preparamos para salir al mundo y seguir viviendo dignamente, con honestidad, siendo justos, tratando a los demás como se debe, no como yo quiero o me imagino, como se debe. Si yo soy hijo de Dios, ellos también lo son imagen de Dios como yo, merecen por lo tanto respeto. Y entonces procuro comunicarme con ellos, dialogo, no me impongo, hablo, converso, que fue lo mismo que hizo Dios con nosotros, hablarnos. Por eso nos envió su
Y Juan dijimos que es su voz. Juan es la voz y Jesús es la palabra. Bueno, pues habría mucho más que decir ciertamente, pero creo que con estas ideas hoy comprendemos, es nuestra primera vez que varios de ustedes nos vemos, no me conocen, algunos ya han tenido referencias de mí, pero otros no. Ahora entonces sabemos que desde que se creó la parroquia de la Purísima Concepción, se creó con dos barrios, el barrio de San Juan y el barrio de San Sebastián, pero que por gracia de Dios en el barrio de San Juan siempre pudo haber un monseñor y por eso había esa cercanía, pero dadas las condiciones actualmente de salud de Monseñor Guillermo, pues tenemos que volver a atenderles como originalmente debió haber sido desde la parroquia. Pues aquí estamos, tratamos de que esta celebración se pudiese llevar a cabo sencillita, pero que ya se llevara a cabo. El año pasado no hubo, ¿verdad? Todavía había dificultades. Hoy seguimos en dificultad, pero ya podemos tener ciertos momentos. Tratemos siempre de respetar las distancias, ¿verdad? ¿Qué es 1,5 metros, verdad? Ya si son familia, bueno, no exageremos, pero si van a venir, va a haber mariachi en la tarde, la hora santa, por favor, ojalá sí asistan. Todo lo que fundamentalmente pensamos fue espiritual y de piedad. Aún así, va a haber mariachi, va a haber un poco de música versátil, en fin, para que se diviertan un poco. Pero lo más importante está aquí. Y es lo que sí hemos hecho con la gracia de Dios durante estos 9 días y hoy, que es el centro de la fiesta. Muchas felicidades y tengan en San Juan un patrón insigne, muy significativo para la iglesia. Y muchas felicidades. Sí notarán algunos cambios, nos falta mucho por hacer, hay que pintar, en fin, muchas cosas que habrá que hacer. Pero poco a poco se ha ido, digamos, ordenando un poco más, no tan amontonado todo. Si alguien extraña imágenes, no las hemos vendido. Van a estar en lo que es la sacristía, ahí se van a colocar, ahí van a estar por si alguien tiene su santo de devoción, bueno, pues ahí estarán. Aquí, de acuerdo al Concilio Vaticano II, debe haber fundamentalmente el sagrario, el Cristo y la imagen de la Virgen. Es fundamentalmente lo que debe haber en un templo católico, ¿verdad? Bueno, pues poco a poco todos nos vamos a ir organizando para juntos ir creciendo. Así sea. Pónganse en pie, por favor. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor, continuamos. Presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Bendito sea, Señor, por este vino y este pan, como los convertirá en alimento de salvación.
presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Es un milagro de amor que nos dejó nuestro Señor. Démosle gracias a Dios que por nosotros su vida dio. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Bendito sea, Señor, por este vino y este pan, tu amor lo convertirá en alimento de salvación. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista, quien anunció la venida de nuestro Salvador y señaló su presencia entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, ya que en la persona de su precursor, Juan el Bautista, podemos alabar tu magnificencia, que lo distinguió con particular honor entre todos los hombres. Él fue en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer, saltó de gozo por la visita del Salvador. Solo a él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero Redentor del mundo. Bautizó con el agua que habría de quedar santificada al mismo autor del bautismo, por quien mereció dar el testimonio supremo de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Manuel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia o nos siguen a través de los medios. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona
pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo signifiquen un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Desde irse se quiso quedar entre tú y yo, entre tú y yo. Se quedó en un trocito de pan que alberga toda vida. Es Jesús que te dice sin cesar, tómame, bébeme. Pastor.
Para los que siguen la transmisión en casa, hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venir espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Señor, que la comunión que hemos recibido al celebrar el nacimiento del precursor de tu Hijo, renueve en nosotros el amor y la fidelidad a Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. De este modo terminamos nuestra celebración solemne. El programa de esta tarde es a las 5 el rosario,
A las 6 la hora santa, a las 7 habrá música versátil, a las 8 mariachi, a las 9 nuevamente un poco de música versátil. Recordemos siempre observar las distancias, dependiendo de cuánta gente hubiese mientras se hacen los eventos, sería el acceso para evitar que no haya tanta gente, para evitar que efectivamente no sean muchos los que estén al mismo tiempo, estarían ingresando también por espacios para no conglomerar, en caso de que viniera mucha gente, y si no, pues igual, todo tranquilo. Hemos recibido la bendición, nada más nos queda decir, quisiera pedirles que juntos se persignen y digan: el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Den gloria a Dios, con las buenas obras vayan en paz. Que tengan todos muy buena tarde, felicidades porque es su fiesta patronal, ahora San Juan, y ojalá nos identifiquemos por lo menos en la humildad de San Juan. Y luego en el profetismo, decir la verdad y ser justos. ¿En qué? Decir la verdad y ser justos. Den gloria a Dios con las buenas obras.